Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido, bienvenides a todos los que nos escuchan en vivo y a los que nos escucharán en algún otro momento. Pues bueno, hoy lunes 28 de agosto, un día importante porque regresamos a las clases, o al menos para todos los que nos dedicamos a esto, pues bueno, es el inicio de un nuevo ciclo escolar, 23-24, así que bueno, pues para los que hacemos esto de la educación, pues llegamos con muchas ilusiones, con muchas ganas de todo lo que hemos planeado, de todos los cambios que se hicieron, así que para todos los que vuelven a lo mejor a sus hijos o a alguien en una etapa así, pues qué padre, ¿no? También los papás y mamás Era lo que te iba a descansan. decir, también ya les tocaba descansar un poquito, Exactamente, pero, ¿no? pero pues sí, ¿no? Que sea un gran ciclo escolar para todos, para los niños, para los adolescentes, que sea un gran ciclo escolar, que aprendan un montón y que traiga muchas cosas buenas. El tráfico va a estar complicado, pero pues eso es lo que pasa cuando no sé cuántos millones de niños y adolescentes regresan a la escuela, ni Pero está hablar. bien que vayan a la escuela. Que vayan a la escuela, que Eso vayan es a la bueno. escuela, sin duda. Y además, bueno, como siempre lo llamamos un poco así, es un lunes de salud mental, de hablar de un tema que nos enriquezca, que nos aporte algo. Y creo que el de hoy particularmente, como todos, la verdad, es que es muy interesante. Creo que sí. Creo que lo platicamos a raíz de, no sé si de algo que conversamos o del documental o algo, pero bueno, nuestro tema, como lo vieron ahí en nuestro flyer, pues hoy vamos a hablar de la jubilación. Exacto. Estoy jubilado, no molestar. Bueno, pero ese creo que es un tema que vamos a dividir un poquito entre jubilación y retiro, ¿no? Okay. A lo que llaman los gringos el retirement, que no necesariamente tiene que ser porque cumplí 65 años, cumplí Claro. 70 años y terminé mi vida laboral, Uh-huh. sino vamos a tocar un documental y un caso particular de gente o de las personas que tienen un Cierto. tipo de carrera durante un tiempo y que tienen que cambiar de carrera porque ese tiempo se acabó, ¿no? Porque ya su vida, ¿cómo podríamos decirle? Pues es que de alguna Útil, forma sí es terrible, laboral. pero la vida como a lo mejor sus mejores años en ese ambiente pues ya dejaron de ser y tienen que cambiar, que me parece que es igualmente complejo, ¿no? Sí. Antes de empezar les quiero recordar nuestras redes sociales, Caldero Radio, Psicología Hoy MX y Yolanda Vadillo Magallán, Psicología. Bienvenidos, encantadas de tenerlos por aquí en nuestro programa Porque Nadie Lo Dijo. Y Así bueno. es. Y como decíamos al inicio, pues va a ser un programa interesante porque además vamos a tener testimonios Exacto. de personas que nos hicieron el favor de compartirnos un poco su experiencia después de vivir este proceso, llamémosle así, de jubilación Ajá. o de retiro, porque creo que aquí lo interesante es empezar a desmenuzar cómo te reconstruyes a partir Exacto. de esto, ¿no? Porque nos quedará como mucho más claro que puede pasar de distintas formas. Bien lo decías tú, puede ser un retiro como los deportistas, Exacto. que es este documental que ahorita hablaremos de él, o pues, que tuviste la edad y la empresa pues te jubila. O incluso las personas que tienen que retirarse tempranamente por algún tema de invalidez y de, Bien. ¿no? Que es otro de los motivos por los cuales pues terminas tu vida laboral de manera medio abrupta y que esto tiene que tener consecuencias graves, o sea, graves en cuanto a un impacto fuerte, ¿no? En la vida de los seres humanos. Exacto. Y Uh-huh. justo yo ayer que pensaba, bueno, veía este documental, pero además pensaba en este tema, sí creo que parte importante, como en muchas etapas de la vida, es cómo te reconstruyes. Sí. ¿Qué haces contigo a raíz de un cambio fuerte de la vida? Uh-huh. ¿Te tiras al drama y entonces le ves todo lo negativo que puede tener esto? ¿O le vas encontrando poco a poco, porque además pues hay Yo creo ciertas que sí. etapas, Ajá. los beneficios y cómo vas a acomodar tu vida, Exacto. ¿no? Para esto. Justo en uno de los documentos que encontraba que estaba leyendo, me encantó el encabezado porque decía, hablemos de la temida por muchos y añorada por otros Exacto. jubilación, ¿no? Entonces me pareció súper cierto, ¿no? Porque hay quien le tiene terror y que incluso no puede dejar de trabajar, se encuentra otras cosas que hacer después, ¿no? Y hay quien de verdad siente que es una paz y es un alivio y es un disfrute, ¿no? Una Sí. vacación después de haber trabajado como tantísimos años.
Entonces, esa parte me gustó y de ese mismo documento decía una parte importante, que tenemos que prever y planear nuestra jubilación en cuanto a qué va a pasar, ¿no? O sea, que no es algo que se va a presentar de un día para otro, sino que ahí viene y que así como nos preparamos para, no sé, eh, comprar una casa, cambiarte de casa, casarte con alguien, ¿no? Que todo necesita una preparación. La jubilación debería de ser igual, ¿no? Irte preparando, ir planeando qué vas a hacer con ese tiempo que vas a tener en tus manos. Y creo que por eso es importante hablar de estos temas, porque creo que al menos en México, ¿no? Creo que lo vemos mucho y lo platicamos como más en familia, pero no hay como ninguna campaña ni nada que ayude realmente, sobre todo a prepararnos. Exacto. A cuando llegue ese momento, como tú dices, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Porque pues surgen preguntas interesantes como, bueno, ¿y a qué me voy a dedicar? ¿No? Que son interesantes y que son súper ciertas, ¿no? Al final yo tenía mi agenda llena de 9 de la mañana a 6 de la tarde y más el tiempo que tomaba ir y volver y ahora qué voy a hacer con todo ese tiempo, porque sí, ¿qué voy a hacer con ese tiempo? Exacto. Y también creo que en algo, digo, ya la verdad es que más clavado y ya más de mi parte pensaba, entonces, ¿para qué trabajas? O sea, ¿para ocupar tu día entero en algo y que cuando se termine se te acabó la vida? ¿O Oh, vas a trabajar porque ese momento de tu vida te va a hacer feliz, pero también hay un montón de cosas que te llenan, ¿no? Porque creo sí, que sí nos llenamos a veces de trabajo, sobre todo en México, y lo hemos hablado anteriormente, que se trabajan horas y horas al día y entonces se le dedica muy poco tiempo exacto. a cuestiones como la familia, ¿no? O otras cosas. Entonces creo que ahí sí yo leí acerca de la jubilación que, bueno, pues a nosotros todavía nos queda un rato, Sí. digo, al menos por decisión propia para que nos pase, pero me dejaba reflexionando, pues realmente entonces, ¿para qué trabajamos? ¿No? Claro, porque también esto es, y de lo que yo reflexionaba bueno, como en estos días que tuvimos para preparar el programa, es a esto que le llaman el work-life balance, ¿no? El balance entre el trabajo y la vida personal. Y creo que cuando menos en la sociedad mexicana, que nos toma tanto tiempo transportarnos de un lado a otro y hacer como... Lo cierto es que también los mexicanos trabajamos un montón de horas, ¿no? Exacto. Entonces, en otros países, ¿no? En los países, por ejemplo, en los nórdicos o incluso en muchos países en Europa, por ejemplo, sus jornadas laborales terminan a las 5 de la tarde y de verdad terminan a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, es que no hacen nada más. No, Pero entonces tienen un montón también de exacto. vida social, pero aquí nada más para transportarte, Ujú, hay ujú, gente que le lleva 3 horas. exacto. Entonces también creo que en sociedades como la nuestra es muy difícil lograr encontrar ¿no? Ujú. Hipotético bueno, no sé si hipotético o inalcanzable de a cierta manera, ¿no? Inalcanzable balance entre el tiempo que paso en mi trabajo y el tiempo que paso dedicado a mi vida personal o con mis hijos, ¿no? O sea, también eso me parece difícil y es que es la realidad, ¿no? En muchos trabajos en este país se ve mal que te vayas a la hora que tienes que ir, se ve mal que no llegues antes que el jefe, ¿no? Se ve mal que cuando en realidad, pues, ¿no? O sea, mis horarios, si yo entrego, si yo hago, ¿por qué tendría que estar aquí más tiempo para el que me estás contratando? Sí, sí, la verdad es que es cierto, pero se trabaja mucho así, sobre todo aquí en México. Sí. Ahora, creo que sería importante o algo que queremos como abarcar en este programa es hablar como del impacto Ujú, emocional exacto. que tiene la jubilación, ¿no? Yo, no sé tú, encontré ahí algunas, y se describe de manera diferente, como fases, ¿no? Que Ajá. tiene esto, así como en el duelo, Ujú. ¿no? No sé si quieres que vayamos hacia allá, Sí, sí. pero para que después vayamos Bueno, escuchando como estos testimonios. Pero en estas fases, antes de eso, ajá, creo que es importante, encontré de una información del INEGI ajá, de septiembre del 2022, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ¿no? Y dice que para el segundo semestre del 2022 se estimó que en México residían 17.958.707 personas de 60 años y más. Lo anterior representa el 14% de la población total.
Y entonces decía que la mayoría de estas personas de 60 y más, que es el 14%, el 49% laboran por cuenta propia y el 38% son subordinados remunerados. Entonces, esto me parece muy interesante porque aunque se supone que la jubilación empieza entre los 60 y los 65, pues estamos viendo que muchísima gente sigue chambeando después de eso. Claro. ¿No? O sea, no es que tú cumplas esa edad de los 65 y ya se desaparece tu trabajo. Otra de las realidades de nuestro país es que mucha gente tiene que seguir trabajando porque mucha gente, al ser sus propios empleadores, pues no tienen esta facilidad de jubilarse, ¿no? Tienen que seguir generando para seguir viviendo, ¿no? Sí, porque a veces la verdad es que las pensiones, digo, en algunos de los casos que Exacto. son algunas empresas o cuestiones de gobierno, pues tienen una buena pensión. Uh-huh. Pero en otros casos, pues es algo muy pequeño. Que no te alcanza para vivir. Ahí tenemos a todos los señores y señoras que en el súper nos apoyan con las bolsas, ¿no? Porque los vemos y es gente de 60 años que está en muy buenas condiciones y que, pues la verdad, que eso, por ejemplo, pasa un montón en Estados Unidos. Alguna vez platicaba con alguien, ¿no? Que cuando la gente muchas veces se retira, o sea, son personas que terminan mirando la televisión todo el día en sus casas, ¿no? Sí. Entonces creo que aquí esto que puedan ayudar en el súper, si bien a lo mejor no les da un ingreso brutal, creo que los mantiene ocupados, útiles, que es algo importante en la cuestión emocional de esto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues eso es interesante porque son un chorro. Son un chorro, exacto. Y además creo que, no sé si lo tendrás por ahí, pero yo había escuchado también que a futuro, no sé si es para cuando nosotros rondemos, va a ser muchísima gente la que esté, pues sí, jubilada o retirada o... No, eso no lo vi a futuro, pero sí vi que el 70% de las personas adultas mayores trabajan de forma informal y en ese mismo trimestre del 2022 se estima que el 33% de cada 100, bueno, el 33% de esas personas son activas y el 67% son no activas económicamente, cosa que también me parece muy interesante. Pues ¿no? Sí. Son un montón de personas que no son activamente ya, ¿cómo les llaman? Económicamente ¿no? activas, y me parece interesante también que, como que yo me preguntaba, ¿y esa gente de qué vivirá? ¿El 67% será gente que está pensionada y jubilada con un buen ingreso, o será gente y personas que también leía, ¿no? Que en muchas ocasiones son personas que se ven y tienen que ser ayudadas por sus familias. Claro. ¿no? Sí. Que eso me parece también que al final recae en las siguientes generaciones o en los hermanos, y eso me parece también un tema bastante complejo, ¿no? Sí, porque ese es el tema, no nos preparamos. Exacto. Entonces, al final podríamos depender, ¿no? De quien fuera, de los hijos, si es que hay, y si no, pues del que se apiade de uno, ¿no? Exacto. A lo que me lleva a pensar que nos quedan 20 años de trabajo. ¡Qué maravilla! Qué padrísimo, ¿no? Falta menos. Ah, no, ¿no? Pero bueno, si quieres... Siguiendo a las fases. Exacto. Hablan algunos autores, digamos, de 4 o 5 fases, ¿no? Que es un poco como lo que vemos también en el duelo. Uh-huh. ¿No? Y hablan de una primera que le podríamos decir luna de miel o como querramos, pero sí, creo que es muy lógica. Esta primera etapa en donde estoy de vacaciones, ¿no? O sea, qué ya felicidad, me no tengo que ir a chambear. Toda mi vida, o sea, levantándome a la misma hora, yendo a la empresa, el checador, casi esta rutina horrorosa, en el caso de que sea horrorosa. Para los que nos gusta trabajar, pues luego no es tan horroroso, pero bueno, ¿no? Pero qué maravilla, empiezan unas vacaciones, ¿no? Entonces las personas se llenan de planes, de expectativas, de cosas de esto se va a poner increíble, ¿no? Porque me acabo de jubilar. Uh-huh. Pero luego de esa fase, así como la del enamoramiento, exacto, pues pasa, ¿no? Y viene un poco como aquí le llaman duelo, ¿no? El desencanto, ¿sí? ¿no? Que es un poco ya una fase más de realidad, ¿no? O sea, ya te das cuenta que, pues no, si hay broncas como para que te dediques a pintar y a escribir y que con los amigos que te viste el primer mes también a veces tienen cosas que hacer y no los puedes ver todo el tiempo. Exacto. O no te alcanza, para ir a tomar café diario. Ajá, diario, exacto, ¿no? Exacto. O pues ya no está tan divertido las amigas que al principio fue novedad, pero pues luego ya
pues ya tienen que hacer cosas en su casa, ¿no? Entonces se empiezan a enfrentar con una realidad y es ahí donde, bueno, la literatura dice que pueden llegar a presentar síntomas ya ansiosos, depresivos, ¿no? De, híjole, pues ya como que ya pasó y ahora, pues esta es mi nueva realidad. Porque además yo creo que a muchos y a muchas, algo también que pasa es que pues llegas y entonces si tu pareja también está jubilada o en el caso de la pareja, pues es como un reencuentro, Claro. ¿no? Porque ¿y ahora tú quién eres? Y te tengo que ver todo el día. O si no tienes pareja, pues ¿Qué hago conmigo vete a mismo? ti mismo todo el día, que tampoco es fácil, ¿no? Ujú. Sin tantos distractores de la empresa. Ujú. Esa sería otra fase. Y hay otra después que le llaman aquí reorientación, en donde ya empiezas a ver cosas de manera ya realista, ¿no? Como, bueno, pues Bueno, pues esto es lo que hay. a lo mejor no voy a hacer así, no, pues yo quería jubilarme y jugar tenis y golf todo el día y pues ya las rodillas no me dan, Ujú. ¿no? Ujú. O ya no me alcanza para el lugar donde iba, o Ujú. empieza a ser como mucho más realista. Y creo que ahí es donde se empiezan a hacer más rutinas. Sí, yo creo que sí, porque es justo cuando ya saliste del ensayo y error, ya viste qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. ¿Cuántas veces puedo ir a jugar tenis sin que me mate la espalda o las piernas, no? O sea, Exacto. ¿cuántas veces puedo ir a tomar café con mis amigas sin que me sienta, no? O sea, sí, creo que es ya cuando dices, bueno, pues haciendo cálculos creo que puedo hacer más o menos esto, ¿no? Exacto. Y al final, bueno, pues ya en una cuarta fase, digamos, habría como una estabilización, Ujú. ¿no? Donde ya aceptas, pues, que, que puedes hacer ciertas actividades, ya tienes una rutina definida, incluso yo creo que con la familia Ujú. se hace también un equilibrio, ¿no? Claro. Porque yo leía por ahí, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que se jubilan y entonces empiezan le llaman ya diario a sus hijos, ¿no? Porque Sí. ya no tienen como tanto que hacer, ¿no? Y entonces, pero llega esta etapa de estabilización, que creo que es un poco, no sé el que tú traes, pero al Ujú. menos dos de los testimonios que vamos a escuchar, o yo creo que los tres, ya están en una fase en donde ya pasaron por esta etapa Ujú. complicada, pero ahora como que se sienten bien con lo que tienen, ya se acomodaron, ¿no? Sí, creo que sí, creo que al final es como lo hemos platicado tú y yo, creo que platicábamos justo acerca de este tema, que al final los duelos son de diferentes formas, ¿no? Y este Sí. es uno de ellos, ¿no? El dejar una rutina, bueno, yo creo que implica un montón de mini duelos, ¿no? Porque es dejar una rutina, incluso dejar gente con la que a lo mejor te gustaba trabajar, Sí, ¿no? Tu rutina, a lo mejor disfrutabas muchísimo tu trabajo y ya no lo puedes hacer porque pues ya, ¿no? Porque hay veces que la gente decide jubilarse y hay veces que los jubilan, ¿no? Y les dicen, oye, ya gracias porque ya tú ya te tienes que ir y necesitamos tu puesto, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo que también es como acomodar estos duelos y decir, bueno, sí va a cambiar, pero todavía, creo que lo hablábamos un poco en el programa que vimos de la vida después de los 60, ¿no? ujú, ujú. Todavía tengo muchas cosas que hacer, la expectativa de vida de este país es bastante alta, Sí, entonces todavía quedan 20 años, ¿no? O 15 o 18, como para que yo pueda hacer cosas y, creo que en esta fase es en donde, con toda la información que fue cayendo de lo demás, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Mi ingreso ahora es estas son mis posibilidades, puedo ir y regresar, puedo hacer estas cosas, estas personas son con las que puedo convivir, estas personas son con las que no siempre, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Porque incluso lo hablábamos en algún momento también, ¿no? Yo vivo en una casa en la que a lo mejor, hablando como de los roles más convencionales, ¿no? Mi esposa estuvo todo el tiempo en la casa, yo fui el que fui a trabajar todo el tiempo. La casa es el espacio, el reino, ¿no? De mi sí. esposa y ahora yo vengo y estoy aquí. Entonces también, ¿cómo nos reubicamos en este espacio? ¿No? Porque pues a lo mejor le estorbo o a lo mejor ella me estorba o cómo hacemos para, justo lo que decías, ¿no? Para reencontrarnos en esta nueva dinámica. Exacto. Y bueno, después de hablar de las fases, no sé si tú quieras como que escuchemos un audio, Mm. ¿no? Y vayamos como viendo los diferentes puntos de vista de cómo se vive en este caso, pues sí son Sí, jubilaciones, son ¿no? jubilaciones, sí.
También hablaremos ahorita del retiro en base como al documental, ¿no? ¿Con cuál quieres empezar? Y con el tuyo, si quieres. Entonces... Sí. No, creo que empezamos con el tuyo. Perfecto. Porque el mío es una perspectiva diferente. ¿Cuál quieres, perfecto. el primero o el segundo? El primero. Va. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de participar en este tema muy breve. Se llama esto de la jubilación. Fíjense que en mi particular experiencia, los primeros 2 años son muy duros. Para mí fueron muy duros, muy difíciles, porque se entra uno en la nostalgia, en que todavía uno quisiera seguir trabajando y ya no puede, extraña uno, pues, sus compañeros, en este caso, yo soy jubilado de Pemex, yo traje una pipa, pero ¿cómo logré trascender esa experiencia de los primeros 2 años? Pues encontrando ciertas actividades, no quedarme en mi casa y pues tratar de ya no pensar en que era un trabajador activo. De hecho, yo dejé de trabajar hace un año, tengo 21 años de jubilado. Y es una transición de trabajador activo a trabajador jubilado muy fuerte, la verdad. Quien dice que ya anhela jubilarse, pues yo creo que hay que pasar esa transición, ¿no? El que ya no, como les repito, ya no ves a tus compañeros, ya no ves tu centro de trabajo, ya no ves en este caso, tu herramienta de trabajo, pero sí es dura la transición. ¿Cómo se logra? Yo me seguí ocupando hasta hace muy poco tiempo. No me quedé en mi casa hasta por circunstancias muy especiales, pues ya dejé de trabajar. Pero ya con 20 años de jubilado, pues ya no me crea ningún problema. Muchas gracias por permitirme participar y que Dios les bendiga. Entonces, bueno. ¿Cuántos años tiene esta persona, Yoli? Pues alrededor de 60 y algo, no sé exactamente. Ok. Sí. Pero bueno, creo que ese es un buen ejemplo Claro. de estas fases, ¿no? Esto que dice. Sí. Al principio fue muy difícil, ¿no? Mucha gente experimenta, por lo que leí, pues hasta un enorme vacío. Sí, porque al final también, no me acuerdo si lo hemos hablado aquí, ¿no? Pero tu profesión muchas veces se hace parte de quién eres. Claro. ¿No? O sea, es parte de tu identidad, es parte, el otro día veía un video lo debí de haber guardado, que decía, dime quién eres sin decirme a qué te dedicas, de dónde eres, cuál es tu cultura, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando y dije, oye, está muy difícil de definir quién eres sin decir qué haces, cuál es tu profesión, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que pasa una vez que te jubilas, ¿no? Que es donde, o sea, ya, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿qué hago con esta parte que me definía que ya no la tengo? Y creo que es justo parte de lo que nos habla esta persona, que dice, no, los primeros 2 años fueron muy difíciles. Ya lo creo, debe de ser. Y creo que otro de los consejos al final del audio, ¿no? que él menciona es, me mantuve ocupado, ¿no? Que si bien no quiere decir que la fórmula que le haya resultado a esta persona le pueda resultar a todo el mundo, ¿no? Habrá quien diga, no, espérame, yo estoy increíble en mi casa, ¿no? Viendo la tele y teniendo una pequeña rutina, porque yo trabajé muchos años. Pero yo creo que en la mayoría, y sobre todo en los hombres, creo que sí es importante, y por eso es fundamental hablar de estos temas, prepararse, porque esta persona, por ejemplo, pues estuvo todavía 20 y tantos años, 21 creo que dice, laborando. 21 años, ajá. ¿No? Ajá, sí, o sea que se jubiló energía. Y luego se echó 20 años como población económicamente activa, pero ya no en ese rol que desempeñó antes, ¿no? Sino 20 años que hizo otra cosa. Exacto. Y creo que esa es una parte también interesante, ¿no? De, bueno, si yo ya dejé de hacer esto, a lo mejor puedo hacer esto otro. Que creo que tiene que ver con esta parte, con lo que íbamos a ver del retiro, ¿no?
Ahora, voy a poner... Y de reconstruirse. Y de reconstruirse. Decir, bueno, sí, eso siempre será parte de mí, pero ahora tengo que ir como formando un ser distinto poquito a poquito, ¿no? Y además, bueno, de ese audio te mando un beso, porque sé que nos estás escuchando, así que muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahora voy a poner uno que es como, no complementario, es diametralmente distinto. Bueno, yo tengo 4 años aproximadamente de que me pensioné y para mí la verdad es que no ha sido nada difícil porque pues bueno, yo tengo por he hecho ejercicio muchos años. Estoy en un club deportivo, voy todos los días ahora. Comparto con muchas amistades ahí, me distraigo y pues no ha sido nada difícil. Sobre todo es como un premio porque después de haber formado una familia con 3 hijos, 2 hijas y un hijo que son exitosos, que están preparados para luchar en la vida, disfruto mucho mi casa. La verdad es que para mí no se fue nada difícil. Probablemente personas que estén muy apegadas a su negocio, que no tenían este tipo de distractores o salir a un club en las semanas y así, pues les sea mucho más difícil. La verdad es que a mí, para nada. Gracias. Qué contrastante, ¿no? Total. Qué contrastante entre uno y otro. El que sí sea como, ya acabé, ¿no? Ya puedo hacer otras cosas, ya me dedico a lo que me encanta, ¿no? Voy y justamente comparto con gente que está en la misma situación que yo, ¿no? Exacto. Entonces, pues nos la pasamos bien, estamos tranquilos y pero creo que parte de, ¿no? Como puede ser súper contrastante, pero juntando un poco de las dos, la parte que tienen muy en común es estoy activo, me mantengo ocupado, tengo una rutina, ¿no? Hago cosas, no estoy todo el tiempo sin hacer nada, que creo que esa es la parte que puede ser más peligrosa, no sé cómo lo veas tú. Sí, algo que me encanta de este testimonio, que creo que podemos como reconocer, es cuando lo que dice, es como un premio. Ajá. ¿No? Eso está increíble, porque sí, eh, él lo vive así, entonces esa es la forma de reconstruirnos. O Claro. sea, lo puedes ver como algo terrible o lo puedes ver como un gran premio. Yo lo que no sé es también si esta persona podría seguir todavía a 4 años en una reorientación, ¿no? En comparación de alguien que ya tiene 21, 21. ¿no? O sea, Puede ser. y que ahorita sí, digo, que a lo mejor y no, y va a ser increíble y si lo vive así y además a lo mejor se preparó, a lo mejor va a ser siempre así, pero creo que sí pasa que a lo mejor en un principio, los primeros años va a ser como, ¿no? Y no lo sé. No lo sabe, sé, ¿no? porque ahora que lo dices, como que pienso, tiene 4 años pensionado y estamos hablando que le tocó durísimo el COVID. Ujú. Entonces, tal vez esa parte habría sido como la más compleja, Claro. ¿no? Porque, entonces a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor el, el COVID y el encierro lo mantuvo como en una pausa entre que no, y ahora que está retomando, ¿no? Y empieza a hacer como más actividades, a lo mejor le falta todavía por encontrar qué más puede hacer. Claro. Puede ser. ¿No? Yo Sí. creo que está en una primera fase, o sea, o Ajá. en una segunda por lo menos, ¿no? Ujú, Como ujú. para ver, ir descubriendo más cosas, porque, por ejemplo, en el caso del club, pues, o sea, el cuerpo hasta cuándo, ¿no? O sea, Ujú. ojalá que hasta los 80, ¿no? Yo conozco gente que todavía después de 80 Pues años, ves a Jane ¿no? Fonda y te mueres, ¿no? O sea, Te digo, qué maravilla, qué ¿no? Pero maravilla, habrá sí. que, yo creo que es algo, insisto, con lo que te vas como construyendo, Sí, ¿no? yo Poquito también a creo. poquito con los años. Sí. ¿Quieres que ponga el siguiente? Sí, vamos a oír otro de los testimonios Va, que también es muy interesante. ahí va. Él nos va a platicar. Hola, soy Roberto, tengo actualmente 69 años de edad. Fui empleado del sector industrial del gobierno federal durante 44 años, la mayor parte en Petróleos Mexicanos, 13 años en Comisión Federal. Yo decidí solicitar mi jubilación voluntaria porque ya estaba yo un poco cansado de tantos años y del tráfico de la Ciudad de México. Ya me pesaba mucho. Claro. Entonces
Lo más relevante de todo esto es que me jubilé sin ningún plan de vida, simplemente porque ya estaba cansado y porque no se dio una promoción que me habían ofrecido y eso ya detonó en tomar la decisión de separarme. Entonces, lo que yo creo es que a la gente yo le comparto mi experiencia de que es imprescindible, importantísimo tener un plan de vida trazado cuando piense en su jubilación, y más si la jubilación es voluntaria, porque si te corren o te jubilan voluntariamente a fuerza, pues ahí sí, pues tienes que emprender otro tipo de acciones. Pero mientras tengas la posibilidad, hacerlo planeado. Yo soy muy afortunado, pero es un caso aislado y particular, porque yo al jubilarme, a los 2, 3 meses, amigos me invitaron a trabajar en otras empresas y estuve trabajando 4 años más a los 3 meses de haberme jubilado. Entonces, ya prácticamente trabajé en la pandemia desde casa y ahí me fui acostumbrando a vivir en mi casa, adaptándome como un año sabático, y hasta que ya hubo concluido la relación laboral por la desaparición de la empresa, y pues ya me quedé, y ahora sí ya no hago nada ni pienso hacer nada, vivo una vida inmensamente tranquila y satisfecha. Y bueno, pues reitero, todos aquellos, mi experiencia es tener un plan de vida, trazarse un plan de vida antes de su jubilación. Ahí, o sea, Sí, creo que algo importante es otra perspectiva. Claro. También la de él. O sea, él dice, yo ya estaba cansado, yo ya estaba harto. Además, muchas gracias también por sus testimonios, de verdad, a todos. Que además es gente que conocemos y que queremos mucho, sí. Es otra perspectiva desde el punto de vista bueno, yo sí ya estaba cansado, yo sí ya estaba harto. Sin embargo, me busco otra chamba. Me busco otra chamba, sí, ¿no? Sí. Yo creo que en este caso, como él lo describe, realmente no quería dejar a lo mejor de trabajar, no recibe la promoción y entonces pues decide separarse de la empresa. Porque nosotros lo conocemos, ya era una persona seguramente física e intelectualmente, por supuesto, que perfectamente podía seguir trabajando y lo hace. Pero también toca un punto muy importante, que se planee. Exacto, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Tener un plan de vida. Y es que es cierto, ¿no? Como que una vez que me empecé a leer de este tema y eso, sí es cierto, te planeas muchas cosas en la vida, o sea, nos la pasamos planeando cosas. ¿Por qué no planear también nuestra vejez? Pero cuando pensamos en nuestra vejez, pensamos en de qué vamos a vivir. Esa es una parte muy importante. Sí. Pero otra parte muy importante que todos estos testimonios lo van como, ¿no? Poniendo en focos de es importante es ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Porque si ya tengo resuelta, afortunadamente, la parte económica, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? O sea, ¿a qué me voy a dedicar? Y esa es una parte que creo que expresa muy bien este testimonio, un plan de vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer en adelante los siguientes años que me quedan? Sí. Que pueden ser muchos. ¿Y cómo me voy a reencontrar conmigo misma? Exacto. ¿No? Siempre estuve a gusto conmigo y entonces ahora que ya no haya tanta actividad y todo esto, ¿voy a estar bien conmigo? O pues, realmente nunca estuve mucho conmigo y entonces me voy a enfrentar a mí. Exacto. Una vez que no tenga esta actividad. Exacto. Algo interesante de ese mismo testimonio que vamos a escuchar es algo que él también nos cuenta. Esa es su perspectiva, pero él también supo de mucha gente que se jubiló lo siguiente. 335. Sí, que es también, pues sí, otra forma de lo que pasa con la jubilación. Vamos a ver si es ahí. Familia es completamente unida, integrada, lo que me da más tranquilidad. Lo que sí es que durante estos años
personas más jóvenes que se jubilaron también por esas fechas. Al menos pues, 4 personas más jóvenes que yo fallecieron al jubilarse, muy cerca de su jubilación. No sé exactamente las causas, pero sí fue un golpe fuerte para mí, porque eran personas con las que yo conviví, trabajé muchos años y bueno, pues quizás esta desaceleración del trabajo frenético, porque eran cargas intensas de trabajo ahí en esos sectores, pues de repente no hacer nada, sí debe de ser muy duro. Yo creo que a mí me compensaron esos 4 años que continué trabajando para no verme involucrado en una situación difícil. Creo que ya me extendí un poco. Hola, ¿qué tal? No. Soy Roberto. Listo. Creo que es interesante, ¿no? Sí, Creo que es mucho. interesante y sobre todo cómo cierra. Creo que a mí los últimos 4 años me dieron como que lo prepararon, ¿no? O Sí, sea, al fueron como final su colchón, fueron ¿no? como su colchón de ir despresurizando, ¿no? O sea, de estas cargas tan espantosas. Me imagino que los últimos 4 años fue un trabajo más amable, no quiero decir fácil, ¿no? Pero Sí. más amable, probablemente no tenía que trasladarse, ¿no? Incluso dice que durante la pandemia chambeaba desde su casa. Entonces yo creo que eso como que fue una transición más suave, ¿no? Entre una y otra cosa y me parece muy interesante. Sí, porque como dices, eso a lo mejor fue un colchón de esta etapa que hablamos, en donde al principio pues también padre las vacaciones, Ajá. luego ya no se pone tan bonito y a lo mejor esta etapa de 4 años de seguir trabajando, pero a lo mejor no con la carga que había, Ajá, exacto. pues le permite como ir diciendo, cuando esto se acabe, ahora sí viene lo bueno. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a planear? Y por otro lado, creo que esto que comenta, al menos con las personas que trabajaba, 4 Ajá. personas fallecen, bueno, creo que es Son muy un montón. interesante, ¿no? No son pocos. Él no puede definir como bien la causa, yo creo que no la supo, pero aunque pudieran ser cuestiones de salud y cosas de este tipo, es interesante porque qué tanto el trabajo pues mantenía a estas Uh-huh. personas pues alejadas a lo mejor no sé si de cuestiones de salud que ya tenían o, Sí. ¿no? O cuáles, yo creo que sí podría haber factores, como pensaba Sí. yo, la motivación. Yo no Sí. sé si cuando entras en esta etapa de vida o cambias, porque yo creo que pierdes cierta motivación y la tienes que enfocar a otro En otras lado, cosas. ¿no? Uh-huh. No a lo en donde estaba como toda tu energía. Uh-huh. Uh-huh. Porque seguro que, por ejemplo, con las cargas de trabajo que él describe, pues ahí tienes toda tu energía. Claro. Y me parece interesante justo que hable de esto cuando yo saqué acá, no sé si tú traes, algo que le llaman factores de riesgo. Entonces, como que queda muy bien, ¿no? Que decía, por ejemplo, según los estudios realizados puede aumentar la probabilidad de presentar mala adaptación a la jubilación, la falta de proyectos personales y de tareas para ocupar el tiempo, que es justo lo que decía Roberto, Sí. la jubilación anticipada o forzada, que es como nos decía, ¿no? Cuando te dicen muchas gracias, ya te vas, Sí. y que tú te quedas, ¿qué? Pero si yo no, ¿cómo? Eso debe ser durísimo también. Eso debe ser durísimo, cuando te dan las gracias y tú pensabas que a lo mejor te quedaban, no sé, 10 años de chamba y te dicen, no, muchas gracias, Sí. debe ser durísimo, ¿no? La presencia de estresores diversos, tales como problemas de salud económicos o familiares. Eso es cierto, ¿no? Porque también te vas a enfrentar a esas cosas. Y si tú recibías cierto ingreso y ahora recibes menos, ¿cómo vas a hacerle, no? Y entonces me doy cuenta que tengo todos estos problemas de salud que a lo mejor no les había puesto atención. Exacto. Y me llevo fatal con mi familia, ¿no? Y ahora yo era feliz en mi oficina y ahora tengo que estar cuidar a los nietos. Ajá. Tengo que cuidarme a los nietos, pero entonces tengo que hacer cosas. Y yo era muy feliz yéndome y regresando a las 10 de la noche. Claro. ¿No? Tener una baja red de apoyo social, así como no tener pareja. O sea, amigos, ¿no? Tener amigos, tener gente con la que pasar el tiempo, tener hermanos, con la gente que puedas convivir. Y me pareció interesante que dice no tener pareja, ¿no? O sea, tiene sentido, ¿no? Se puede vivir mucha soledad.
Sí, si yo no creo se que tiene sí. grupos como de gente que pueda estar contigo y que te pueda acompañar, puede ser un momento muy solitario. Puede ser un momento muy solitario, tienes razón. Creo que algo Y ya. importante de esto también que dices me hace pensar en que si te vas a preparar para tu jubilación, es muy importante que pienses en tus intereses, ¿no? O sea, de Sí. que antes de que lo hagas, vayas reflexionando en cuáles son tus intereses que no tienen que ver con las actividades que haces en esa oficina, en esa Ujú, empresa, en lo ujú, que tú ujú, quieras, ¿no? ujú, ujú. Porque creo que a veces ni siquiera a lo mejor lo sabemos. Claro. Y ahora que lo dices, pienso un poco como en mis consultantes, como de mi edad, ¿no? Gente, o sea, personas de 33, 37, 42, ¿no? O sea, que muchas veces una de las problemáticas es, me la vivo chambeando y no sé qué me gusta hacer. O sea, no sé, ¿no? Cuando la Sí, propuesta es, oye, pues búscate algo, no una actividad, un hobby, ¿tienes alguno? No, no tienes ninguno, no. ¿Qué te gusta hacer? No sé qué me gusta hacer. ¿No? Entonces nos estamos enfrentando a una realidad que a lo mejor no sabes, literal, ¿no? O sea, yo he chambeado toda la vida y no sé qué me gusta hacer, no sé qué exacto. disfruto, no sé qué me podría motivar. Entonces creo que también es como dices, es un momento de reinventarse, pero también de redescubrirse. O Sí. de descubrirse por primera vez. O de descubrirse por primera vez, por ejemplo, a mí, no sé, creo que a ti no te pasó así, pero a mí en la pandemia, cuando nos encierran, yo conocí una parte de mí en la que, o sea, a mí tenerme en mi casa trabajando en home office todo el día, olvídalo. No hay manera. Yo no lo disfruto, no le encontraba sus beneficios. La gente que decía, yo estoy feliz arreglando. No, yo no estoy feliz. Y amo mi casa, o sea, me encanta, pero yo no soy feliz. A mí me gusta salir, tener un lugar distinto, Ujú. ¿no? En donde yo haga mis actividades laborales, no en mi casa, o sea, como que siento que no. Entonces, sí creo que son partes que vas Sí. conociendo, ¿no? Sí. Como decimos, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son tus intereses? Ajá, ¿No? ajá. Ahora, tendrás que tener varios intereses, porque yo ahorita que preguntabas, decía, bueno, pues me gustan los perros, claro, pero pues no voy a estar todo el día, ¿no? Sí, sí. O O a no qué le vas sé, a igual dedicar ahí de miles de horas. ahí igual adoptar otros tres, Tengo una ¿no? paciente que adoro, ¿no? Que me dice, mira, Adri, si yo me pudiera jubilar ahorita me dedicaría a bañar perros. Y yo, ¿cómo? Pero Eso es ve lo que qué quiero. Me increíble. dedicaría a bañar perros. Es más, he pensado en ir a pedir trabajo de vez en cuando porque me relaja tanto. Y entonces, no, y le digo, ok, bueno, pues entonces ya sabes. Oye, pero eso es mejor a no saber. Claro, claro. O sea, le relaja, le gusta, qué chido. O sea, hay gente que no sabe ni qué, sí, ¿no? Que sí, le sí. pregunta si solo sabe el trabajo o, pues, mis hijos, ¿no? Ajá, Pero los ajá. pobres hijos ya tienen su vida, ya gracias, van una vez al mes, no sé, Exacto, ¿no? exacto. Creo que sí es bien importante ese reencuentro con uno Sí, mismo sí. en muchas etapas de la Muchas vida, etapas. no Sí, solo en esta, sí, ¿no? de Pero acuerdo. creo que esta sí Sí es se pone un poco en jaque, ¿no? sí, porque además todos vamos para allá, entonces. Exacto. ¿No? Y justo lo pensaba también en cuestión de las madres que se quedan en casa, Ajá. ¿no? Como que su jubilación, desde mi perspectiva, sería cuando los hijos se van de casa, ¿no? Cuando los hijos se van de casa y tienen otras familias y se ven menos también, digo, Sí. eso debe de ser, digo, le llaman el síndrome del nido vacío y estas cosas, pero yo creo que es como la jubilación de las amas de casa y debe de ser durísimo también, Claro. ¿no? O sea, ¿y ahora qué hago con mi tiempo? Mis hijos ya no me necesitan, ¿no? Ya, ¿qué voy a hacer con...? O sea, me parece igual de complejo que cuando ya no trabajas, o sea, en una empresa o en ¿no? en un negocio. No, y eso que aquí yo creo que en América Latina los hijos luego ya se están quedando así como hasta los 40, Ajá, ¿no? ajá. Pero, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, A que los 18. a los 18 años va y gracias y no va a volver. Y no va a O sea, es volver. muy difícil que vuelva y se va a ir lejos Sí, además, en muchísimos emigran. en muchísimos de los casos. Entonces sí creo que sí es un cambio radical, ¿no? Ujú, Por aquí ujú. nos dicen, bueno, ahí nos decía Edgar, siempre estaba pensionado, qué bien, ¿no? Finalmente es un duelo y lleva su tiempo. Sí, sí es un duelo, ¿no? Y es una actividad. Y una actividad, pues resulta siempre excelente, ¿no? Es importante hacer un plan de retiro. No solo es ahorrar para el retiro, es importante planear esta Ujú. transición, ¿no? Sí. Y bueno, ahora cambiando un poquito el foco de la conversación, vimos un documental de HBO que a mí me pareció extraordinario,
lo narra Michael Phelps y es acerca de los medallistas olímpicos de Estados Unidos. Y entonces me pareció muy interesante y quisimos incluirlo en este tema, porque parte de lo que hablan es como el sufrimiento emocional y psicológico al que se encuentran una vez que se tienen que retirar del deporte porque ya son grandes, ¿no? O sea, tú ya eres grande y ya vienen los nuevos y entonces yo ya no te voy a apoyar a ti porque tú ya no me vas a traer medallas. Entonces me pareció muy interesante el contraste de cuando ya terminaste un ciclo, que también aquí es terminar un ciclo, pero es terminar un ciclo cuando tienes 30 años. ¿No? Sí, es durísimo. Cuando tienes 30 años y cuando le has dedicado 7 días a la semana por 10 años, ¿no? Michael Phelps por ahí lo dice, que él entrenó 365 días, creo que durante 7 años. ¿Qué haces después? ¿No? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo haces ese tiempo? O sea, ¿cómo te reconfiguras? ¿A qué te dedicas? Me pareció súper grueso, ¿no? Dije, yo claro, jamás había pensado en eso, la verdad, hasta ver el documental. O sea, en pensar que estos cuates dedican su vida, ¿no? Los atletas, a esperar unas olimpiadas. Y si tienes suerte te van a tocar 2 o 3. Así, ya, padrísimo. Y luego se acabó. Y nadie se acuerda de ti. No, ya deja tú que nadie se acuerde. O sea, para la persona. O sea, se acabó. Cuando yo creo que van a sus últimas olimpiadas, no sé qué esté sintiendo Messi ahora mismo. No le debe quedar tanto tiempo. La verdad, ya le dieron un chance ahí en Miami. Pero ya, o sea. Pero en este caso, ¿qué pasa con estos chicos que son tan jóvenes? Exacto. Y que ya te dicen, bueno, pues para este deporte ya muchas gracias, ¿no? Algunos creo que hablando de esto, se resignifican a lo mejor y vas creando una nueva identidad y se vuelven entrenadores, personas que hacen crónicas, que se dedican al deporte, casos, ¿no? Pero también una parte importante que creo que vale la pena rescatar es que llega un punto en que dicen, ¿no? Mientras estás en ese proceso, todo lo demás te estorba. Tu único objetivo durante 4 años es llegar a las Olimpiadas. Entonces tiene sentido, ¿no? Justo ahora que hablamos de intereses y de planes, y no existen porque no me interesa. Mi objetivo es ese. Y eso es lo que voy a hacer, porque además es mi chamba, ¿no? Entonces todo me estorba. Yo lo único que quiero es estar entrenando porque mi objetivo y lo más a lo más que puedo llegar y aspirar es a llegar a las Olimpiadas. Entonces me parece trágico, ¿no? No, y de hecho habla también de testimonios, ¿no? Sí. De gente que tampoco la ha pasado bien, ¿no? ¿Por qué? Porque al llegar su retiro, cumplir estos años, porque sí es gente de 30 años, ¿no? 32 años, esta chica que creo que es una patinadora, ¿no? Se acabó y ella dice, bueno, pues yo me sentía vacía, emocionalmente destrozada, no encontraba un sentido, un rumbo, que creo que es otra perspectiva del retiro, ¿no? En el caso de los deportistas. Exacto. Pero que yo lo pienso un poco como en estas profesiones que decimos que te definen, como por ejemplo un médico, ¿no? O no sé, como, ¿qué haces, no? Si ya no, yo soy un médico, si ya no puedo ser médico, entonces, ¿qué soy? Y o sea, como que me pareció súper duro, ¿no? Que uno de ellos dice, yo entrené 15 años por 40 segundos. Está cañón. ¿Por 40 segundos? Sí. O sea, su prueba duraba 40 segundos, ¿no? Entonces, él le entrenó 15 años por a lo mejor 3 Olimpiadas de participar 40 segundos. Claro, 40 segundos, ya entendí. Wow. Es durísimo. Pues sí, la verdad que sí, porque te echas también como una mini vida ahí y después, insisto, tienes que volver a recoger tus cachitos y crear una identidad nueva. Y son personas que en muchos casos no terminaron la escuela, ¿no? Que no tienen como otros intereses justo, ¿no? Que están... Que tampoco tienen una red social amplia, porque pues cuando eres un deportista de ese... alto rendimiento, pues... no puedes salir a las fiestas y no puedes te puedes desvelar. Como cualquier chico. Exacto. ¿No? Entonces me pareció un gran documental como para abrirnos también un poco los ojos de estas otras realidades, ¿no? Y por cierto, está en HBO, se llama The Weight of Gold, Weight of the Gold, el peso del oro, y creo que para
lo quitan el 31, así es que si tienen chance, véanlo porque está muy interesante. Sí, es interesante. Y bueno, con este respecto tenemos el testimonio de un chico que hoy tiene 28 años. Él es mi primo, es mexicano y él estuvo compitiendo en tenis durante muchísimos años. Incluso terminó la prepa abierta porque ya se tenía que dedicar como al tenis y después se fue a Estados Unidos becado para hacer la universidad. Entonces, les pongo su testimonio para que lo escuchemos. Mira, más o menos, como estuvo la cosa, es que yo terminé de jugar en 2018, terminé de jugar tenis a nivel competitivo, pues, como jugador, y entonces empecé a trabajar como profe de tenis en Estados Unidos. Y después de eso, bueno, estuve trabajando un rato hasta que pues me tuve que ir de Estados Unidos, ¿no? Por tema de papeles y todo eso. COVID, termino en España y ahí es un poco cuando empecé a hacer mi transición a otra carrera, ¿no? En realidad tenía oportunidad de irme a Mallorca, a la academia de Rafa Nadal, pero tomé la decisión de irme a Madrid, que es donde está mi primo Javier, y trabajar en un club pequeño, pero que tuviera un poco más de flexibilidad. Y la flexibilidad que quería era para meterme a un curso de montañismo, por hobby más que nada. Y por interés, pues sí salía algo que en un futuro pudiera usar para dedicarme a eso, ¿no? Y tuve la suerte de que en el curso que fueron como 6 meses de curso, mientras trabajaba de profe de tenis entre semana, me hice amigo de Guille, y Guille trabaja en Backroads, que es la empresa en la que estoy trabajando de turismo activo, como guías de ciclismo y senderismo. Entonces, pues generalmente cuando hablo con mis amigos del tenis y gente con la que no he hablado en mucho tiempo, pues generalmente, obviamente desde una perspectiva de fuera, parece que como que casi de un día a otro dejé de jugar tenis y me empecé a dedicar a esto, ¿no? Pero en realidad fueron desde que me fui a Estados Unidos, 2020, que ya tenía la idea de hacer algo más, pero necesitaba dinero, entonces trabajé de tenis y digamos que fueron casi 2 años de transición en los que estaba haciendo tenis y montaña hasta que salió lo de este trabajo. Y inclusive cuando salió este trabajo todavía tuve que terminar como unos cuantos meses más de profe de tenis antes de empezar esto. Entonces, bueno, pues en realidad, en perspectiva sí fue un cambio bastante rápido de una profesión a la otra, pero si lo analizas un poquito más, pues sí fueron bastantes, unos cuantos años, hay casi 3 años que estuve intentando buscar algo, y ya que empecé a encontrar algo, todavía fue como año y medio hasta que ya pudiera estar de lleno en lo de turismo activo, que es lo que estoy ahora. ¿Vale? Y pues estoy súper contento, la verdad, con lo que estoy haciendo, viajando mucho, con bastante tiempo libre, trabajando por temporadas. Entonces, sí, la verdad es que voy a intentar seguir trabajando en esto, yo creo que los siguientes añitos. Y pues ya, ¿no? O sea, pero sí creo que tiene ahí un punto interesante en el que parece que fue de la noche a la mañana y no es tampoco de la noche a la mañana, ¿no? O sea, Claro. al final nos habla poco de eso, pero obviamente en lo que tomaba la decisión entre una y otra fueron momentos difíciles, ¿no? En qué haré, a dónde me voy, cómo lo hago. Y creo que es un poco el planteamiento que tienen, pues, muchísimas personas en el momento en que o se jubilan o tienen que cambiar de profesión. Y creo que comparten un montón Sí. de características, ¿no? Sí, y que creo que él, en su perspectiva, me gusta esto que estábamos justamente diciendo hace un momento. O sea, el ir pensando, él tenía un interés también en el montañismo, en el senderismo, ¿no? Y tan es así que su decisión se basa en lo que ya viene, ¿no? Se está preparando. Así que creo que eso es básicamente lo que hemos platicado aquí. Si estás por pasar por esta etapa, o que todos, como tú dices, llegaremos a ella, pues qué importante buscar tus intereses. Exacto. Y ir también hacia allá, porque si se quedaba solo en el tenis, pues eso tenía un final. Sí, ¿no? inevitablemente. Claro, por mucho que te guste, tenía un final. Sí.
pero creo que tuvo los recursos necesarios para encontrar y hacer un nuevo caminito. Exacto, y ahí va y dice que es muy feliz y que ya verá también que es a lo que le sigue, ¿no? En la vida, a ver qué pasa. Exacto. Y bueno, pues, ¿no? Como dejar en mente de todas las personas que nos escuchan que lo que puede facilitar estas transiciones Sí. es planificarlo, ¿no? Tener gente que te apoye y que no aislarte, mantenerte activo socialmente, intelectualmente, físicamente, ¿no? Todas estas son importantes. Manténganse activos físicamente porque su cuerpo se los va a agradecer, les va a dar movimiento más tiempo y si se está en movimientos es más saludable y tienes más que hacer, ¿no? Realizar actividades que no has podido y que no has tenido por mucho tiempo, ¿no? Por falta de tiempo, aprender idiomas, clases de baile, instrumentos, nunca estar de jardinería, escribir, no sé, cerámica, ¿no? Sí, Pueden sí, hacer sí. un montón de cosas. Y bueno, pues pensar que también esto es inevitable, ¿no? Que ahí vamos y vamos a llegar todos en algún momento y pues que si lo planeamos seguramente nos saldrá mejor. Y eso, creo que pensar cómo vas a resignificar tu vida. Ujú. Esa es la decisión que tenemos cada uno. Ujú. ¿Quieres que esto sea algo difícil? Claro, hay momentos oscuros como en todas Como en las todo. etapas. Pero lo puedes hacer muy complicado o lo puedes hacer cada vez más, digamos, Más más llevadero. llevadero Ujú. cuando tienes un plan, cuando piensas en realmente cuáles son tus intereses, hacia dónde quieres ir los próximos años de tu vida. Como decía Roberto, para mí es un premio. Ajá. Eso es resignificar lo que te pasa. Así que bueno, pues creo que esa es la invitación en este y en muchos temas. Exacto. Y pues ya nos vamos, nos queda un minutito, se nos fue bastante rápido, pero los esperamos la próxima semana aquí en Porque nadie lo dijo. Vamos a hablar de una obra de teatro Ajá. que igual si la pueden ver, pues es una obra que es muy interesante, se llama Broken Ujú. o El Necropoder. El necropoder. Ujú. Está en... Está en el centro. Sí, tendremos... Sí, no pueden La buscar chica por el... que lo escribe se llama Darling. Ay, Sí, qué creo que es horror. más fácil que encuentren la obra por Broken o Necropoder. Y vamos a estar hablando aquí con la escritora y del interesante tema que trata. Así que no se lo pierdan. No se lo pierdan, nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias por no escucharnos. Caldero Radio, Yolanda Vadillo Magallán, Psicología Hoy MX, para cualquiera de sus comentarios. Y bueno, que tengan una excelente semana, excelente inicio de clases para todos. Exacto. Para ti también, Yoli, que sea un gran ciclo escolar. Un abrazo y nos vemos el próximo lunes por aquí. Bye, bye. Chao.